damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Hoy entonces vamos a continuar Génesis capítulo 6. La vez pasada empezamos con la maldad del hombre. El hombre, especialmente su descendencia, empezó a vivir en corrupción, empezó a vivir en pecado y según la Escritura empezó a vivir en libertinaje, corrompiéndose a sí mismo. Y también vienen estos seres caídos, estos ángeles caídos, y se apoderan de la humanidad, así se puede decir. Es un tema de mucha controversia entre muchas congregaciones o líderes, pero una medida que va estudiando y va entendiendo, se va dando cuenta, ¿no?, de lo que dice. Habíamos visto en el libro de Enoc también lo que estaba relacionando. Y lo que nos verificaba el libro de Enoc era el libro de Judas, donde menciona que porciones del libro de Enoc está escrito en el libro de Judas, especialmente Enoc capítulo 1, versículo 9, aparece en el versículo 14 del libro de Judas, donde sale que Enoc profetizó sobre lo que había de venir en los últimos tiempos. Y eso era muy importante. Bueno, después de que Dios vio el corazón del mundo y la maldad del mundo, ¿qué determinó? Vamos a recordar el versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esta palabra generaciones quiere decir también descendencia o genética en el texto original. La genética de Noé era perfecta. La generación de Noé era perfecta. Quiere decir que él venía de una descendencia de personas que servían a Dios, que alababan a Dios y que hacían la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios estaba viendo para poder hallar, para que pueda darle la gracia a Noé. ¿Se está dando cuenta? O sea, uno puede pensar, pero ¿acaso la gracia no es para el pecador inmundo que no puede recibir nada bueno, que no puede hacer nada bueno? Así puede pensar, ¿no? Si la gracia es para alguien que vive delante de Dios nada más, entonces no es gracia. Así siempre tenemos el concepto. Pero bíblicamente no es así. No puede decir que vos sos una persona que vivía en pecado, vivía en corrupción, vivía en desobediencia a Dios y por eso recibir la gracia. El pecado tiene razones en nuestra vida. Uno, la ignorancia. Muchas veces pecamos por ignorancia. ¿Y cómo se soluciona eso? Cuando uno aprende. Cuando uno se le enseña, se le muestra, entonces ya no es más por ignorancia. Y dos, por debilidad. Cae en debilidad. Pero la debilidad, al caer una persona en debilidad, automáticamente no puede sentirse bien por esa transgresión que ha hecho. No puede sentirse cómodo. Entonces podemos darnos cuenta que una persona que está realmente en los planes de Dios, pero cae por debilidad, jamás se puede sentir cómodo. Entonces su vida va cambiando. Su vida va teniendo otro punto de vista hacia las cosas malas. Entonces, si una vez cayó por debilidad, la segunda vez ya va a entender ya, porque le va a doler. Es igual que el bebé que tocó un fuego y se quemó, y por no saber se quemó, entonces pues ya aprendió ya. A medida que hace cosas que le golpea, que le duele en la vida, no va a volver a hacerlo. Pero ¿a qué tipo de persona nosotros vemos que Dios... O sea, que no le da la gracia a la persona que se complace con el pecado? Y está escrito en la Biblia. Que se complace, que practica, que vive y que le desafía a Dios. Esa persona, ¿qué tipo de gracia puede recibir? Porque la gracia significa tener misericordia de alguien que no merece.
¿Me entienden, no? Entonces la persona que ha caído en debilidad, teóricamente no merece la gracia, pero Dios mira el corazón, dice en la Biblia. Y Dios ve que su corazón está quebrantado, dolido, y por eso le da. Ahora, ¿por qué Noé halló gracia? ¿En qué sentido Noé halla gracia? En el sentido que el mundo donde está Noé está corrompido. El ambiente donde vive Noé está corrompido. Toda la humanidad donde vive Noé está corrompido. Pero en medio de todo eso hay alguien que no se siente cómodo. Hay alguien que no se siente satisfecho con esa situación. No sé si me entienden. Él puede decir, esto no es bueno, esto no es correcto. Por eso él halla gracia. ¿Cómo podemos ver que Noé no era una persona que vivía sujeto al sistema? Él empieza, ahí en la Biblia dice que él tiene su hijo a partir de los 480 años. Ahí dice, era la edad de Noé, 500 años, cuando engendró a sus 3 hijos. Y los 3 no nacieron en el mismo año. Según se conoce, a los 480 años nació su primer hijo, después el otro, hasta los 500. En un lapso de 20 años tuvo sus 3 hijos. Entonces en ese tiempo Dios le habló a él para preparar el arca y porque vio lo que decidió el fin de todo ser. ¿A quién Dios le muestra su juicio? A la persona que está insatisfecho con el mundo. A esa persona le muestra. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? A ella le llegó dos espías y esos 2 espías empezaron a darle el plan de Dios. ¿Por qué Dios se le revelaba a Rahab la ramera? Porque ella realmente sentía en su corazón que el ambiente donde vivía no estaba bien, a pesar de que era ramera. Entonces Dios por eso le abría el corazón. María, los padres de María, Daniel, el profeta, el rey David. Cuando el rey David hace su oración, que no hay justo ni a uno, ¿no? Romanos capítulo 3. Todos se descarriaron a una decisión inútil, no hay quien entienda. Cuando David hace esa oración, cuando David clama eso está en Salmo, ¿no? Es porque él estaba viendo el ambiente donde vivía en aquel tiempo. El pueblo de Israel, en vez de ir por la voluntad de Dios, iba contrario. Por eso él decía, no hay quien haga la voluntad de Dios, no hay quien tenga temor de Dios. Pero él estaba viendo eso, por eso Dios le revela a él su voluntad. Daniel también que dice, hemos pecado, hemos transgredido. Hemos cometido falta delante de Dios. Igual los padres de María. El nombre Miriam que le pusieron significa amargura o tristeza. ¿Por qué los padres de María, de Miriam, le pondrían a su hija amargura o tristeza? Ya hemos explicado la pasada cuando hablamos de la genealogía en capítulo 5. Muchas veces ellos le ponían el nombre como una forma de manifestarle a Dios cómo se estaban sintiendo. Por eso le ponían ese nombre. Entonces, y justamente a Miriam, ¿quién se le aparece? Un ángel y le revela el plan. Entonces, cuando ustedes se sienten insatisfechos por un mundo corrupto, Dios empieza a revelarle entonces su plan. Pero si ustedes están conformes, les gusta este mundo, les gusta cómo se vive, entonces no se van a dar cuenta de la diferencia. Van a seguir igual que el montón. ¿Me están entendiendo, no? Eso la Biblia nos explica. Bueno, por eso Noé halló gracia. Eso es hallar gracia delante de Dios. Versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam, a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Acá en la versión torádica, en la Torá que yo tengo, menciona que lo que ellos hicieron es empezaron a mezclarse especies diferentes con otras especies. Empezaron a hacer las famosas mezclas, caballo con burro, todo. Querían corromper toda la creación de Dios. ¿Me entienden, no? A eso se refiere con se corrompió. Ya no se seguía el patrón que Dios estableció. Bueno. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y la palabra violencia acá explica, ¿por qué le digo aunque no entendemos qué es violencia, pero del contexto de la Biblia, se refiere a que no había más respeto unos por otros. No había respeto si yo le quería sacar algo a alguien, le sacaba y le mataba. El que era la ley del más fuerte se usaba. O sea, la tierra ya era un mundo de salvajes.
Eso quiere decir había violencia. Casi como estamos viviendo en este tiempo. Hace poco me tocó ver un video terrible de cómo mataban a unos creyentes en África. Les golpeaban y les pegaban, ahí en todo el pueblo, niños y todo, hasta que se desmayaron y después le echaron gasolina y le prendieron fuego. Eso he visto, se hacía en un pueblo, ante la mirada de todas las personas. También he visto cómo a unos cuantas personas en una aldea los ejecutaron, en África también, y después empezaron a cortar la carne de las personas y vinieron los buitres y empezaron a comer un montón de... Yo no quiero ni mostrarle eso, ¿no? Pero me mostraron. Eso es lo que yo veo, pero si ustedes observan cómo está el mundo de violento, cómo se corta la cabeza de la gente, se le decapita, ya no hay respeto, se masacrean. Entonces, ¿estamos o no estamos en los tiempos de Noé? Estamos en los tiempos. Eso es lo que Dios vio en aquel tiempo. El ser humano ya no respetaba la vida de otro. Robaba, mataba, abusaba, violaba, todas estas cosas empezaban a acontecer. Eso es lo que en la Biblia se refiere con violencia. Después, 14. Pero esta es la solución que Dios da. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud el arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Vamos a más o menos calcular la medida del arca. Dice, de esta manera hará 300 codos la longitud. Sería esto, ¿no? Eso es 150 metros. En metro es 150 metros. O sea, 1,5 cuadras tenía el arca de largo. Y me quedé. 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura. Sería esto, ¿no? 50 codos son 25 metros. Entonces, 150 metros, 25 metros. Están aprendiendo los codos, ¿no? ¿Cuánto miden? Y después, 50 de anchura y 30 codos de altura. 30 codos de altura sería 15 metros de altura. 15 metros. Entonces el arca tenía 3 pisos. 5 metros cada piso, ¿no? Entonces el primer piso era un piso que no iba a ser habitado. Era como el subsuelo, dice. Era donde se iban a tirar los desperdicios, el baño, toda esa cosa. Iba a caer ahí la basura. El segundo piso iba a ser para los animales. Ahí iban a estar todas las habitaciones de los animales. Y el tercer piso iba a ser para que viva la gente. Entonces Dios calculó exactamente. Así Él hizo. Es un reflejo también, ¿no? Donde normalmente hay mucha corrupción, ¿no? A eso se le llamaba cielo en aquel tiempo. Entonces el tercer cielo es la presencia de Dios que está más allá de lo que podemos ver. Por eso Dios, cuando quiere que nos dirijamos a Él, ¿hacia dónde quiere que miremos? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces miramos hacia arriba, miramos el segundo cielo, que es esa capa que cubre. Y fuera de eso estaría el tercer cielo, que ya no llega, ya nuestra vista no llega a eso. Y nuestro lugar donde estamos viviendo sería el primer cielo, la primera morada donde estamos. Bueno, un reflejo de eso. Después, y de esta manera harás 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, 2 cosas importantes vamos a analizar, por eso yo anoté en la pizarra unas palabras que Dios nos quería hacer entender algo. El mundo está a punto de ser enjuiciado por sus pecados, por sus maldades, como estamos ahora, ¿no? Noé, después de que Dios le habló,
Durante 120 años Dios decretó el juicio para la tierra. Él andaba predicando la palabra. Él anunciaba. Él llevaba el mensaje. No es que él se apartó y nadie sabía. Él llevaba este mensaje. Dios le protegía de la gente que le quería hacer daño. Por eso en 2 de Pedro dice que él era pregonero de toda justicia. Quiero mirar esa parte. Vamos a ver esos textos y después avanzamos. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 4, fíjense lo que dice. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esto eran los tiempos de Noé. Exactamente. Y esta escritura está en el libro de Enoc. Versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, recuerden, la palabra pecar es transgredir, es ofender lo que Dios establece. Que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Acá dice arrojándolos al infierno, pero no es que le arrojaron al infierno de fuego ni nada. Es como un lugar de prisión, como un lugar de tormento, de sufrimiento, lo que se refiere. Recuerden que la palabra infierno se traduce con Gehenna, que quiere decir basurero, o lugar de desperdicios, o lugar de donde se tira las cosas que no sirven. Y si a vos te arrojan a un basurero, ¿cómo te vas a sentir? Por eso dice que ahí el gusano no muere. Porque siempre se tira basura y siempre había gusano. Los romanos en aquella época, como se tiraba, hasta se tiraban animales muertos, entonces ellos traían el brea o alquitrán o bleque, derramaban todo en ese lugar y prendían fuego para que vaya quemándose. Entonces se veía un lugar como lleno de basura, gusanos, esqueletos y fuego. Entonces cuadra con lo que hoy en día se representa como infierno, ¿no? A eso se le llamaba infierno, pero su nombre original era Gehenna en el hebreo. Pueden averiguar ustedes. Entonces, lugar de basura. Pero realmente donde les puso a esos ángeles fue una prisión eterna. Ellos están encarcelados y van a ser soltados para el juicio final, ya en el tiempo en que el Mesías venga. Eso es lo que hizo con los ángeles. Y después, y no perdonó al mundo antiguo, esto es a los seres que corrompieron esos ángeles, sino que guardó a Noé. Por eso podemos entender que Dios protegía a Noé de toda esta gente corrompida. Igual que como Dios protegerá a su pueblo de la gran tribulación o de la persecución que va a haber. Dios le va a proteger. Sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La palabra impíos quiere decir transgresores o opositores. Entonces, dice que él era pregonero. La palabra pregonero, ¿qué significa? Que predicaba, anunciaba, compartía. Toda justicia quiere decir lo que Dios quería, la voluntad de Dios. Entonces, esa vida que ha llevado, que él ha hecho, le sirvió para que él halle gracia delante de Dios. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a mirar aquí en el capítulo 6 otra vez, el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Esta madera de gofer no se sabe muy bien qué tipo de madera es. Se dice que es una madera que tal vez existió antes del diluvio o puede ser alguna de las típicas maderas resistentes que tenemos hoy. No sabemos ni necesitamos especular tanto sobre eso. Pero sí, esto es muy importante. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Brea es ese líquido negro que se usa en las construcciones. Ya existía en esa época. Y yo busqué un poco el significado de esta palabra, porque muchas veces la brea, en algunos estudios que yo escuché, se comparaba también con la sangre de Jesús, de Yeshua. Porque dice que lo ponen por dentro y por fuera. Y siempre yo escuchaba así comentarios, ¿no? Que el arca representa a Jesús, el diluvio, el juicio. Nosotros dentro de Jesús somos protegidos del juicio, porque cuando viene el agua no puede entrar por la brea, porque la brea es la sangre que nos cubre de toda maldición. Yo escuchaba así. Eran comentarios que yo escuchaba, no sé si ustedes han escuchado. Y no está muy lejos de la verdad. Por eso yo quise saber más qué significa brea en hebreo. Brea en hebreo. Y encontré esa palabra, kofer. ¿Se dan cuenta? Palabra kofer. Y
buscando en la concordancia, cuando uno busca la palabra cofer en la Biblia, ¿dónde aparece? ¿En qué parte de la Biblia aparece? Me salió, en varias partes me salió, pero en dos partes clave me salió. Y cuando leí en español, me salieron estos significados: redención y rescate. Entonces, es bueno cuando uno investiga y descubre que está escrito así, que comentarle nomás a otro lo que le dijeron, ¿sí o no? Entonces, si ustedes buscan en el hebreo la palabra cofer, concordancia, le aparece en dos partes, donde en nuestra Biblia en español aparece la palabra redención y rescate. Y ahora voy a mostrarles. Primero, Job capítulo 33. Job capítulo 33, el versículo 24. Vamos a leer un poco más arriba porque está interesante esta parte de Job donde aparece. Y acá aparece, en el hebreo de Job aparece la palabra cofer aquí. Dice el versículo 19, vamos a leer. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él, esto está hablando de una persona que está afligido, que está quebrantado, ¿no? Ustedes pueden leer todo el 33, cómo se siente. Y ahí menciona el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esa palabra redención en el hebreo es cofer, en este hebreo. Raro, ¿no? ¿Le parece raro esto? Pero aquí en el hebreo, en Job, aparece así esta palabra. Pero nosotros tenemos, puede ser, ¿cómo se puede decir? Un sinónimo. Un sinónimo. Entonces los escritores al español vieron que era sinónimo, entonces redención, acá dice cofer y acá leulá, vamos a poner redención. Y pusieron así. Pero es interesante, porque la palabra brea, que quiere decir que nosotros entendemos que es un líquido negro, pero los escritores le han puesto esa palabra cofer, porque la palabra brea también tiene el significado de precio por vida, quiere decir. O sea, la palabra cofer, su significado es precio por vida. Entonces, por eso cuando habla de redención, en Job quiere decir que un hombre que le libre del juicio. Si tiene alguien que le va a anunciar que Dios tiene misericordia, que Dios le dio redención, quiere decir, la redención que Dios le va a dar a esta persona que está sufriendo es un precio por vida. Ese es cofer. Entonces, eso es lo que está queriendo decir ahí. Nosotros podemos ponerle eulán, ¿no? Pero lo que acá quiere decir, vas a tener precio por una vida. Se va a pagar por tu pecado, por una vida. O sea que cofer. Por eso sale así. ¿Entienden, no? Un poco complicado, pero vemos esta palabra aquí. Y otro lado está en Salmos 49, 7. Salmos 49, 7. Escrito por el rey David. El título de esto es La insensatez de confiar en la riqueza. Versículo 6 vamos a leer. Fíjense lo que dice. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ahí donde aparece la palabra rescate, en el hebreo sale, en la escritura hebrea, cofer. O sea, una persona que piense que por su bien, por su dinero, por su capacidad, va a liberar a alguien, está equivocado. O sea, su fuerza no va a hacer que vos puedas rescatarle a alguien. Lo que muchas personas piensan, ¿no? Que si tienen poder, si tienen dinero, pueden salvarse. Eso significa. Entonces, esto hace entender que la palabra cofer nos lleva a dos palabras clave en la Biblia: rescate y redención. Entonces, cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, tal medida, que cuadren bien, que entren bien, le dice también que lo calafate, que lo pinte con brea o con cofer por dentro y por fuera.
Quiere decir que lo que Dios está preparando es un lugar de redención y de rescate. El arca les va a redimir y rescatar. Redimir, ¿qué quiere decir? Pagar el precio de sus pecados. Perdonarle. Y rescatar le va a librar de un mundo corrompido. ¿Quién hizo eso cuando vino en la tierra? En la cruz por nosotros. ¿Quién hizo? Jesús. Vino a redimirnos y a rescatarnos. Por eso nosotros a la salvación le llamamos el rescate. Él nos vino a rescatar de un mundo corrompido. Por eso es extraño que la gente que diga que fue salvo por la sangre de Jesús todavía esté viviendo en el mundo. Todavía le agrade el mundo. Si vos fuiste rescatado, vos no podés estar caminando con los nefileos ni con los ángeles caídos. ¿Sí podés? ¿Dónde están? A ver, si el que entró en el arca puede compartir con los nefileos o con los gigantes o la gente del mundo, no puede. Porque está dentro de algo cubierto de cofer, dentro de la redención y del rescate. Es una persona rescatada. Eso quiere decir. Entonces, si uno está en Cristo, es una persona rescatada. ¿Rescatada de qué? ¿De qué le rescató Dios a Noé y a su familia? ¿De qué le rescató? Primero, del mundo, del sistema, ¿sí o no? ¿Y de qué le ha redimido? De las transgresiones que había y del juicio que venía. Ellos fueron liberados de eso. Eso es muy importante entender. Entonces, esto representaba el arca. El arca representaba la esperanza que Dios le daba a su pueblo escogido. Lo mismo hizo Yeshua cuando vino a morir en la cruz. Entonces, los que no creen en Yeshua todavía no pueden estar en su arca. No me entienden. No pueden participar de su actividad porque están todavía en el mundo de los nefileos. Bueno, esto es lo que entendemos aquí. El arca representa a Yeshua. Bueno, vamos a ver un versículo más. 15, ¿no? Y de esta manera le harás, ya leímos eso. 16, esto es importante. Después de construir el arca, usted imagínense el arca, no quiero dibujar ni nada, sino quiero que imaginen en su cabeza. Han visto muchas fotos, películas. Imagínense el arca ya con su primer piso de desechos, segundo piso de animales y el tercer piso donde estaban las personas. Ahí le mandó a hacer una ventana. La palabra ventana, o sea, la letra Hei en el hebreo representa a una ventana y a un hombre alabando. Dos cosas representa, una ventana y un hombre alabando. ¿Por qué Dios quería que el arca tenga una ventana? ¿Qué quiere? ¿Qué? Para alabar a Dios. Para observar el cielo. Porque eso es lo que podían observar. Entonces, cuando nosotros estamos en el arca, cuando hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, ¿para qué es? Para alabarle a Dios. Por eso, dentro de Yeshua, uno no es que tiene ese corazón de yo ya soy salvo, yo ya fui rescatado, ahora voy a vivir mi vida para alabar a mi rockero favorito, para alabar a mi grupo favorito. No. El propósito de estar dentro de Yeshua es alabar a Dios. Por eso Dios nos permite una ventana, una letra Hei. Hei aquí. Esa es en el hebreo la letra Hei, una ventana. Entonces acá le dice que haga una ventana, porque cada vez que ellos quieran saber qué está pasando, cómo está el ambiente, van a abrir la ventana y van a ver el cielo abierto. Normalmente las ventanas en las casas, en las cabañas se hacía para poder abrir y observar el amanecer, el atardecer y hacer la oración dirigida hacia el cielo. Esa es la característica que ellos tenían. Por eso las casitas tenían ventanas. La ventana representa observar hacia la creación de Dios. Cuando vos estás dentro de una pieza y quieres saber qué pasa afuera y no quieres salir afuera por nieve, lluvia o lo que sea, abrí la ventana. Ustedes hacen así o no. Y desde ahí pueden, Señor, te doy gracias. ¿Cuántas veces nos hemos hecho así muchas veces? La gente que vive en edificio, quiere orar a Dios y abre su ventana y, Señor, ayúdame. ¿Quién hizo así en la Biblia? ¿Quién se acuerdan que hizo así? Daniel, ¿se acuerdan que por eso él tuvo que ir preso y casi le comen los leones? Porque él abría cada día la ventana para orar hacia Jerusalén, para dirigir su oración hacia la ciudad santa. ¿Están viendo entonces? Entonces la ventana representaba la oración hacia Dios. Entonces, si captamos que el arca representa a nuestro Salvador y representa a nuestro Salvador, entonces la salvación es lo siguiente: ser rescatado de este mundo, ser redimido del pecado y tener la posibilidad de alabar a Dios.
Una persona que es salvo hace eso, alaba a Dios. ¿Cómo se le alaba a Dios? Alabanza a Dios es servirle, caminar en pos de Él, seguir en pos de Él, hacer su voluntad. Eso es la alabanza a Dios. Eso es importante entender. Y vamos a ver lo que dice aquí en la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Referente a Noé, versículo 7. El versículo 6 vamos a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fidelidad a su palabra, a su obra, no se le puede agradar a Dios, dice. Y cuando después de decir esto, de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que vos creas que Él está y que te va a recompensar, que lo que vos hagas va a recibir mérito. Eso es importante que vos entiendas, ¿no? Si vos pensás, yo voy a hacer todo de balde, esto no me va a servir, entonces de balde no vas a poderlo tener fe. Vos tenés que tener fe porque crees que vas a recibir recompensa de parte de Dios. Y de entrada dice versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Acá dice por la fe. ¿Y qué es la fe? Fidelidad a las cosas de Dios. Fidelidad a la palabra de Dios. Una fuerza es, un compromiso de que vos sabés que va a ocurrir algo con tu vida. Y el que entendió, si yo confío en la palabra de Dios, mi casa, mi familia se va a salvar, va a ser redimida, va a ser rescatada. Así él creyó, así él entendió. Eso es alabar a Dios. Eso es estar en la presencia de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir terminando ya. El versículo 17. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y podemos darnos cuenta que la causa por la cual todo lo que hay en la tierra va a morir, porque la gente no pudo alabar a Dios, no pudo tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace que vos puedas alabarle, seguirle y que haya la gracia ante los ojos de Dios. Así que es falso eso de decir que voy a vivir en el pecado y le voy a agradar a Dios. Eso es falso. ¿Quién agrada a Dios? El que es fiel a su palabra. Y alguno me diría, entonces uno si peca ya está arruinado. No, expliqué miles de veces ya. ¿Por qué uno peca? Porque es ignorante o porque es débil. Si uno peca por débil, cuando peca se da cuenta que está mal. Se siente mal. ¿Me entienden? ¿No? Por eso las personas que ustedes ven que toman, se emborrachan, se drogan y blasfemian contra Dios, no son débiles. Son orgullosos. Son altaneros. Y la Biblia dice que eso es causa de quedar fuera del reino. La soberbia hará que el hombre quede fuera del pueblo, dice, fuera de la congregación. ¿Quién es soberbio? Sabe que está mal, entiende que está mal, pero no le importa. Ese no es débil, ¿me entienden? ¿No? Y ignorante que no sabía, yo no sabía, realmente no sabía, pero alguien le explica. Si ahora yo te explico, eso no le gustaba a Dios. Ah, gracias hermano, porque yo no sabía esta cosa. Ahora que sé, jamás voy a volver a hacer. Ahora voy a dejar, pero no sabía, ahora sabe, pero igual hace. ¿Qué significa? Si no es más ignorante. Entonces, ¿qué tipo de gracia puede hallar esa persona? Claro, el amor de Dios infinito. La única gracia que puede Dios darle a esa persona es disciplina, quebranto o derrumbarle, para que pueda entender. Y muchas veces eso no le gusta a la persona, ¿no? Vos me estás maldiciendo, a uno dice así. Dios te está queriendo enseñar que está caminando mal. ¿A vos me está maldiciendo? A uno se enoja, ¿no? ¿Me está echando maldición? No. Pero Dios quiere salvarte y por eso está echando duro, está peleando duro con tu vida. Entonces eso la gente no entiende. Bueno, después 19. Y todo lo que vive, toda carne, todo lo que vive, no, versículo 18, perdón. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Acá sale la palabra pacto.
alianza, acuerdo. Y siempre recuerden que cuando se hace un pacto es porque yo te dije si estás de acuerdo en algo y vos aceptaste. Si vos quebrantás ese acuerdo, el pacto se rompe. Entonces, Noé aceptó el pacto con Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Hazte un arca. Píntalo con brea. Una vez que está terminado el arca, ahora voy a establecer un pacto contigo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a elegir a tu familia para que sea luz para esta tierra. Ese es el pacto. Eso es lo que el cristianismo actual no entiende. En la Biblia, en Hebreos capítulo 8 y 10, habla de un pacto, un nuevo pacto. Ese pacto, ¿con quién dice que se hace? Con casa de Judá y con la casa de Israel. No dice que hace con la iglesia gentil ni con los gentiles. Dice con la casa de Judá y con la casa de Israel. Aquí, ¿con quién dice Dios que está haciendo el pacto? ¿Con los nefileos, con la tierra, con los habitantes del mundo? No, con Noé y su familia. Porque Noé aceptó su palabra. ¿Me entiendes? ¿No? Vos aceptás la palabra de Dios, vos creés la palabra de Dios y vos hacés la palabra de Dios, Dios confirma contigo el pacto. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, ¿de qué se trata el pacto? El pacto es, yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar, porque vos hiciste lo que yo quise. Así está escrito aquí. Parece medio raro, ¿no? Medio complicado estas cosas. Entonces, ¿la salvación es condicional? Dirían algunos. ¿Qué te parece? Yo te muestro el camino para salir del pozo, pero vos querés seguir otro camino. Entonces es condicional, porque este es el camino, la condición es que pase por acá. Pero vos querés irte por otro lado, entonces no sirve. Dios te dio el camino. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiere ser salvo debe pasar por mí. Entonces le dio el camino a la gente, pero la gente escoge otro camino. Y es común escuchar este término, ¿no? Solo cree en Cristo, hermano. ¿Pero qué es creer en Cristo? Es ser fiel a su palabra. ¿Y qué es su palabra? Seguir sus puntos, sus pactos, su alianza, su manera. El problema es que la gente dice que cree en Cristo, pero hace su manera. Usa su manera. Establece su manera. Entonces no cree en Cristo. No cree en el Mesías. ¿Noé creía en Dios o no? ¿La manera de quién usó para hacer el rescate y la redención? ¿La manera de él o de Dios? Entonces, por eso Dios podía hacer un pacto con él. Si Noé decía, Señor, creo en ti, pero tengo otra manera de salvarme. Yo creo que no es necesario un arca. Yo creo que no. Entonces, no iba a haber pacto. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, ¿sí o no? En el monte Sinaí. Dios primero hizo el pacto con Abraham. Entonces Dios a través de esas personas iba empezando a mostrar al mundo dónde estaba la bendición con las personas que aceptaban su pacto. Entonces la persona que acepta el pacto empieza a hacer luz para los demás que no están en pacto. ¿Entienden? Entonces cuando Abraham acepta la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar por Abraham y a través de Abraham y su descendencia, Dios le muestra a la humanidad la voluntad de Dios. Y la persona que quiera aceptar la voluntad de Dios ve el trabajo que hace Abraham, Isaac, Jacob y los demás y se une al pacto. Rahab la ramera se unió al pacto porque vio que ese pueblo venía y siendo guiado por Dios. Por eso aceptó el pacto. Ruth también, la moabita, se unió a Noemí. Yo quiero ser parte de este pueblo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Así dijo o no? Entonces, cuando Dios estableció el pacto con Noé, empezaba después con su descendencia otra vez y va a continuar. Y nosotros vamos a ver a medida que pasa el tiempo que ese pacto va a continuar con uno de los descendientes de Noé que se llamó Sem. Después vamos a ver. ¿De qué se trata el pacto? Si el arca era sombra de Yeshua, ¿sí o no? Quiere decir que el pacto se trataba de Yeshua, del Mesías, de un reino. Estos son procesos para volver a establecer lo que Dios un día fijó. El hombre gobernando el paraíso. Eso es lo que Dios fijó. Pero ¿qué hizo el hombre? Le entregó el poder a Satanás. Entonces Satanás ahora tiene el control del mundo. Porque el paraíso Dios, donde está el árbol de la vida, lo reservó a ángeles. Entonces Satanás está gobernando el mundo, pero Dios está preparando otra vez
al postrer Adán que va a venir a tomar otra vez la posición original. Entonces está haciendo acuerdos con hombres de fe. Está buscando aliados, está buscando hombres de fe para hacer su plan, su proyecto. Y empezando con Noé, después va a ser con Abraham y así va a seguir. Con el pueblo de Israel, con los descendientes. ¿Están entendiendo este punto? Por eso dice establecer el pacto. Entonces el pacto se relaciona también con la obra redentora de Yeshua, que hace pacto con nosotros. Pacto de seguirle, de creerle y de hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén. Bueno, entonces, más establecer mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos conmigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. En aquella época todo se había corrompido, todo estaba ya destruido genéticamente, pero Dios sabía que había todavía animales que no estaban contaminados, por eso estos animales Dios iba buscando. Fíjense que esto es una sombra. Cuando Dios rescate a su pueblo, cuando Él venga ante el juicio final, Él sabe quién todavía no está contaminado, quién todavía es fiel. Nosotros no les conocemos. En el mundo hay mucha gente que está sirviendo con fidelidad a Dios. Dios sabe. Dios va a traerlo todo, a todos ellos en el arca. El arca representa a Yeshua, ¿sí o no? Y esto es muy importante. El arca, todos vamos a entrar al arca, todos los que hemos confiado, todos los que hemos perseverado, todos los que hemos... nos hemos apartado del mundo corrompido. El Señor va a venir, nos va a rescatar de todos los puntos de la tierra y nos va a introducir en el arca. Y después que viene el juicio. La pregunta que uno se hace, aquí es el famoso dicho que cuando venga Yeshua nos lleva a nosotros y viene el juicio sobre la tierra, ¿no? Y la tierra sufre y nosotros ya estamos paseándonos en las nubes. Pero aquí vino el juicio sobre la tierra, pero el arca no salió de la tierra, ¿sí o no? Pero sí se elevó. De que se elevó, pero no salió de la tierra. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Cuando venga el gran juicio final, la gran catástrofe, nosotros no vamos a salir de la tierra, pero de que nos vamos a elevar, nos vamos a elevar. ¿Entienden? Dios nos va a elevar para llevarnos a un lugar donde nuevamente va a establecer un pacto con nosotros. Y cuando veamos la historia del arca, vamos a ver ese punto. Pero el arca va a ser elevada, el agua va a subir. El agua representa el juicio en la Biblia. El juicio va a venir sobre la humanidad, pero no va a tocar a los escogidos de Dios, los que están calafateados con la redención y con el rescate, con el cofer. A ellos no le va a tocar. Amén. Pero no van a salir de la tierra, porque la tierra es la heredad y la propiedad para los justos y los santos, según la Biblia. Los justos heredarán la tierra. Los impíos serán borrados, serán llevados, serán arrastrados. Por eso dice en Mateo, y vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, los que son llevados fuera de la tierra son los impíos. Nosotros siempre en el rapto pensamos al revés. Los impíos se quedan en la tierra y nosotros nos vamos por ahí. No, la Biblia no enseña así. La Biblia enseña que los impíos son los que van a ser sacados de este lugar, por el mar. Pero los justos van a flotando, pero permanecer. Después que acabe el juicio, todo va a volver a la normalidad. Y ya el arca va a quedarse en un lugar establecido. Y ahí vamos pues, a salir ya a una nueva vida, a una nueva tierra, un nuevo mundo. Pero eso es parte de la historia. Terminemos esta parte. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esa es la fidelidad, hacer las cosas como Dios manda. Amén. Sopla de la vida, estos huesos de los 4 vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981
60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.